Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Maya. Soy de México, paramédico, rescatista e instructor de IPA. Les doy la más cordial bienvenida a una de las capacitaciones de IPA. La naturaleza siempre sigue su curso, sin importar que los humanos estemos allí. No podemos detenerla. Tenemos la costumbre de invadir la naturaleza, por lo que debemos asumir las consecuencias como en este incendio. Donde quiera que construyamos casas, edificios, fábricas, los fenómenos naturales siempre estarán presentes, pues ellos han estado allí y seguirán allí cuando nosotros ya no. La basura que no recolectamos y tiramos donde sea, el viento y la lluvia la llevan a diferentes lugares, y cuando esa basura se calienta con el sol, en muchas ocasiones comienza un incendio. Cuando desviamos los cauces de agua y colocamos cemento, el agua ya no se absorbe en la tierra, por lo que se crean flujos de agua muy peligrosos para nosotros. Arrastran todo a su paso e inundan nuestras construcciones. Cuando almacenamos materiales combustibles cerca de o donde viven personas, causamos graves accidentes, inclusive desastres. Los ciclones han existido hace mucho tiempo y seguirán causándonos daños porque hacemos ciudades por donde estos pueden pasar. Por ello siempre debemos estar preparados para sobrevivir a ellos. Con el cambio climático en el planeta Tierra, tenemos lluvias intensas atípicas que nos causan graves pérdidas humanas y materiales. En lugares que antes no se llenaban de agua, ahora sucede. El nivel aumenta tanto que no podemos estar dentro de nuestras casas. Cuando son de materiales poco resistentes, tenemos mayores problemas. Por todas estas situaciones creamos IPA, International Paramedic Alliance, Alianza Paramédica Internacional, para entrenarnos, capacitarnos y adquirir habilidades específicas en situaciones de emergencias y desastres. Hoy comenzamos con el curso de primer respondiente en emergencias y desastres. Tiene una duración de 12 meses, es una modalidad teórico-práctica y tiene una carga sugerida de 15 a 20 horas mensuales. En el mes 1 veremos introducción y formación humanitaria, rol del voluntario humanitario, qué es y qué no es un voluntario en desastres, principios humanitarios internacionales, ética, conducta y responsabilidad, trabajo con autoridades y organizaciones no gubernamentales, seguridad básica del voluntario, aspectos legales de cada país en emergencias y desastres. Y vamos a tener una evaluación teórica básica. En el mes 2 tendremos la gestión del riesgo y desastres, concepto de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, tipos de desastres de origen natural y causados por el hombre, impacto social y comunitario, análisis del entorno local, cultura de prevención, trabajo práctico, identificación de riesgos locales. En este caso, las prácticas vamos a pedir que nos graben un video y nosotros lo evaluaremos. En el mes 3, planificación y preparación comunitaria, planes de emergencia comunitarios, organización barrial ante desastres, sistemas de alerta temprana, preparación familiar, simulacros y ejercicios y una práctica guiada. En el mes 4 veremos primeros auxilios 1, las 3 S, seguridad, escena y situación, evaluación primaria, X, A, B, C, D, E, soporte vital básico, reanimación cardiopulmonar para adulto, niño y lactante por 1 y 2 reanimadores, desobstrucción de la vía aérea, bioseguridad, uso de elementos básicos y vamos a tener una evaluación práctica. En el mes 5 veremos primeros auxilios 2, hemorragias, fracturas y traumatismos, quemaduras, shock, emergencias médicas frecuentes, inmovilización y movilización básica de víctimas y una evaluación teórico-práctica. En el mes 6 veremos atención prehospitalaria básica, clasificación de víctimas, triaje básico, trauma de cabeza o de cráneo, fracturas de Lefort, trauma de columna vertebral, trauma de cuello, trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma de pelvis, trauma de extremidades, inmovilización de lesionados, traslado seguro, atención en zonas adversas, coordinación con servicios de salud y haremos un simulacro sanitario. En el mes 7 veremos búsqueda, rescate y evacuación básica,
seguridad en la escena, rescate liviano, urbano y rural, evacuación de personas con movilidad reducida, señalización y balizamiento, enfoque voluntario, no táctico ni usar. Mes 8, logística humanitaria, organización de centros de evacuados, recepción y distribución de ayuda, manejo de donaciones, agua segura y saneamiento básico, alimentación en emergencias, y tendremos una práctica operativa. En el mes 9 veremos comunicaciones en emergencias, comunicación efectiva en crisis, uso básico de radio, reportes y partes, coordinación interinstitucional, manejo responsable de información y haremos un ejercicio de comunicaciones. En el mes 10, psicología de la emergencia, reacciones psicológicas al desastre, primeros auxilios psicológicos, contención emocional, trabajos con grupos vulnerables, autocuidado del voluntario, evaluación conceptual. En el mes 11 tendremos seguridad personal y supervivencia básica, evaluación de riesgos personales, supervivencia básica urbana y rural, hidratación y nutrición, manejo del estrés, preparación del equipo personal y haremos una práctica controlada. En el mes 12 tendremos la integración y simulacro final en cada país. Haremos un repaso general, tendremos un simulacro integral de desastre, trabajo en equipo, evaluación final teórica, evaluación final práctica y aprobación final del curso. Tú puedes obtener una certificación como primer respondiente en emergencias y desastres a nivel operativo, con un aval institucional correspondiente en cada país. Empezamos con la clase del día de hoy, que es el rol del voluntario humanitario. La labor humanitaria implica ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Los voluntarios humanitarios apoyan a personas en situación de extrema necesidad, a menudo en zonas afectadas por conflictos o desastres, garantizando la satisfacción de sus necesidades más básicas, como alimento, agua, refugio y protección. El voluntario actúa como apoyo humanitario y tiene la obligación de respetar los derechos humanos, cumplir las directivas de IPA y de la autoridad competente, así como comunicar cualquier vulneración detectada durante el apoyo prestado por los canales formales. Cuando un desastre o emergencia se presenta en tu comunidad, si tú tomas este curso, estarás preparado para ayudar adecuadamente a las víctimas de una emergencia o un desastre. Ya sabiendo los riesgos en tu localidad y estando preparado para enfrentar el antes, el durante y el después de una emergencia o desastre, así como la continuidad de operaciones y la resiliencia, que es la capacidad de una persona o una comunidad de recuperarse de un evento negativo o adverso. Un voluntario humanitario presta sus servicios voluntariamente, sin remuneración, es decir, no nos pagan por nuestro trabajo. Un voluntario en desastres, ¿qué es? Los supervivientes del desastre que forman parte del proceso de recuperación tras la fase de impacto. Una persona que viene con el propósito de ayudar a las víctimas u otros afectados, pero no tiene entrenamiento. Es un voluntario no afiliado, de apoyo, profano o lego. Las personas afiliadas a una organización reconocida de respuesta a catástrofes, familiarizado con el rescate y o el trabajo de recuperación, con el entrenamiento base o genérico, específico o especializado o profesional, como los de IPA. ¿Qué no es un voluntario en desastres? Una persona evacuada, una persona que viene a obtener información sobre familiares y amigos, un curioso que acude a la zona de desastres con el objeto principal de ver la destrucción causada, una persona que intenta usar el desastre para obtener ganancias o beneficios, ya sea económicos o de otra índole. En IPA no formamos héroes, formamos personas preparadas para que cuando llegue el momento sepan qué hacer. Si ofreces tu tiempo y tu experiencia para una labor solidaria, si lo haces con libertad y de manera gratuita, si te juntas con otras personas para transformar la sociedad y construir un mundo mejor, tú eres una persona voluntaria. Un voluntario formado no solo ayuda, sino que protege, acompaña y respeta, incluso en los escenarios más difíciles.
La acción humanitaria es una responsabilidad ética y humana. Quien decide formar parte de ella debe hacerlo con compromiso, preparación y conciencia de sus límites, entendiendo que cada acción tiene impacto directo en la vida de otro. Principios humanitarios internacionales es la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. La humanidad. La principal motivación de la acción humanitaria es salvar vidas y aliviar el sufrimiento, a la vez que se respeta y se restablece la dignidad personal. Aliviar el sufrimiento humano. Realizar una escucha activa y en forma consciente para poder contactar emocionalmente con la otra persona. Mostrar empatía. Evitar los comentarios que minimicen el sufrimiento de la persona, tipo, anímate, tranquilo, no es para tanto. Ayudar a la persona a expresar su desánimo para que se desahogue y se alivie. Proteger la vida y la salud. Implica un enfoque integral basado en hábitos saludables, dieta equilibrada, ejercicio regular, evitar el tabaco y el alcohol, prevención mediante chequeos médicos y vacunación, y el derecho humano a servicios de salud accesibles. Estas medidas fortalecen el bienestar físico y mental, previniendo enfermedades y mejorando la calidad de vida. Respeto a la dignidad humana. Todas las personas tienen el mismo valor. No es algo que se gane, sino que se posee. Implica no utilizar a las personas como objetos, sino respetarlas como seres humanos. Reconocer que todos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, evitando la exclusión. Abarca la integridad física, psíquica y moral. Imparcialidad. La ayuda se brinda sin discriminación por raza, sexo, religión, nacionalidad o afiliación política, priorizando los casos más urgentes. Se juzga o procede con rectitud sin haber tomado partido previo por alguien o algo y sin dejarse llevar por la propia inclinación. Es actuar y juzgar de forma objetiva y equitativa, sin prejuicios ni favoritismos, viéndolo todo desde una posición neutral. La imparcialidad busca la justicia y la verdad de los hechos, a menudo siendo un valor fundamental en contextos legales y periodísticos, a diferencia de la parcialidad, que se guía por intereses personales o afectos. Neutralidad. Actitud de quien no opta, elige o escoge entre dos o más alternativas u opciones. Obrar de modo tal de no beneficiar a ninguna concepción del bien ni a ningún individuo en virtud de su presunta superioridad. No tomar partido en conflictos o controversias, manteniendo la imparcialidad, objetividad y desinterés, lo que permite comprender diversas perspectivas sin dejarse llevar por emociones o ideologías, actuando con respeto y buscando el beneficio común sin favoritismo. No es un sinónimo de indiferencia, sino de una postura activa para ser confiable y facilitar soluciones como un mediador o árbitro. La ayuda humanitaria no debe favorecer a ninguna de las partes en ningún conflicto. La ayuda humanitaria no debe favorecer a ninguna de las partes en un conflicto armado u otra disputa. Independencia. Garantiza que las organizaciones actúen autónomamente, libres de injerencias políticas, económicas o militares. Esto asegura que la asistencia se basa solo en necesidades, protegiendo la neutralidad y credibilidad de la acción humanitaria ante conflictos o crisis. Aspectos clave de la independencia humanitaria. Autonomía operativa. Permite a los actores humanitarios tomar sus propias decisiones al margen de los intereses de los gobiernos o partes en conflicto. Credibilidad y acceso. Es una herramienta operativa, herramienta para el acceso humanitario, que asegura que la ayuda sea aceptada por todas las partes, facilitando el acceso seguro y sostenido a las poblaciones afectadas. Resistencia a la injerencia. Resiste presiones externas, ideológicas o económicas que buscan desviar la acción de sus fines fundamentales, aliviar el sufrimiento humano. Vinculación, junto con la humanidad, imparcialidad y neutralidad, forma el pilar fundamental de la acción humanitaria internacional.
Ética, conducta y responsabilidad. La ética es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana, definiendo principios de lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo, para dirigir acciones hacia el bien común. Analiza la moralidad, el deber y la virtud. Orienta el comportamiento individual y social hacia la justicia y la autorregulación. Establece un orden moral para orientar al comportamiento humano hacia la felicidad y la perfección. Mientras la moral es el conjunto de normas prácticas, la ética es la reflexión teórica sobre dichas normas. Es esencial para la convivencia, la justicia social y el desarrollo profesional. La ética no es coactiva, no impone castigos legales directos, sino que promueve una autorregulación basada en valores. La conducta es la manera en que un individuo actúa, se comporta e interactúa con su entorno y los demás, abarcando acciones observables como caminar, hablar y procesos internos como el pensar o soñar, influenciada por factores biológicos, sociales y personales, y que puede ser voluntaria o involuntaria, innata o aprendida. Es una respuesta del organismo al ambiente con un propósito, una causa y una motivación, siendo una herramienta clave para la adaptación. La responsabilidad es la capacidad de asumir compromisos y responder por las consecuencias de nuestros actos y decisiones, tanto buenas como malas, demostrando conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en nosotros mismos y en los demás, lo cual genera confianza y credibilidad. Implica cumplir deberes, obligaciones y promesas y hacerse cargo de situaciones o personas, siendo un valor ético fundamental que guía el comportamiento humano. Trabajo con autoridades y organizaciones no gubernamentales. Las autoridades son personas o instituciones con la facultad legal para establecer reglas, vigilar su cumplimiento y garantizar el orden y el bienestar colectivo en un ámbito específico, que puede ser local, escolar, federal o judicial en cada país. Tipos de autoridad, según Max Weber. Está la tradicional, basada en costumbres, herencia y tradición, como por ejemplo las monarquías. La carismática, derivada de la personalidad magnética e inspiración de un líder. La legal o racional, fundamentada en reglas, leyes y la posición formal dentro de una organización, por ejemplo, un presidente o un gerente de una empresa. Autoridad técnica, reconocimiento basado en la pericia, conocimiento y prestigio en una materia específica. La autoridad es una forma legítima de influencia que permite dirigir y organizar, ya sea un contexto social, político o profesional. Una organización no gubernamental es una entidad privada, independiente de la administración pública y sin fines de lucro, que surge de iniciativas ciudadanas para impulsar cambios sociales, culturales, humanitarios o ambientales. Operan a nivel local, nacional o internacional para defender derechos, brindar servicios y concientizar sobre problemáticas específicas. Características y funciones clave. Independencia. No forman parte del gobierno ni dependen de él. Sin fines de lucro. No buscan beneficio económico para sus integrantes. Acción social. Se dedican a mejorar el bienestar social, derechos humanos, ayuda humanitaria en crisis y el medio ambiente. Estructura. Funcionan con voluntarios y o profesionales. Tipos. Se clasifican por orientación, ya sea de caridad, servicio, defensa o por su alcance, que puede ser local, nacional o internacional. Ejemplos comunes incluyen organizaciones de ayuda médica, educativa, ecologistas o de defensa de derechos humanos. La estructura organizacional es el sistema jerárquico y funcional que define cómo se dividen, agrupan y coordinan las tareas, responsabilidades y autoridades en una empresa u organización para alcanzar objetivos. Funciona como el esqueleto o mapa, organigrama, establece la cadena de mando, mejora la comunicación y la eficiencia operativa. IPA no reemplaza ni interviene sobre las autoridades de emergencia de ningún país. IPA se pone siempre a disposición de la autoridad competente, ya sea de salud, protección civil, bomberos, policía o defensa civil, según corresponda. Su función es preventiva, educativa y de apoyo comunitario.
En caso de emergencia, IPA no actúa de manera autónoma institucionalmente. Los miembros actúan como primeros respondedores civiles hasta la llegada de los servicios oficiales. Coopera con cualquier otra organización no gubernamental. Una vez presente la autoridad, IPA queda bajo su coordinación operativa. Toda intervención se realiza respetando la cadena de mando local del país o de cualquier organización no gubernamental. IPA no sustituye ambulancias, hospitales, bomberos ni organismos estatales. Los complementa, formando una población preparada. Y en la seguridad básica del voluntario tenemos una regla de oro. Primero yo, después yo y al último yo. Porque yo no debo convertirme en víctima, pues si me lastimo no podré ayudar a otros. Tenemos una segunda regla, que es primero yo, después veo por la seguridad de mis compañeros y por último la seguridad del paciente, pues él ya tiene un padecimiento o está lastimado. No entrar en ninguna escena sin haber evaluado y neutralizado los riesgos. Si hay cables eléctricos, deberán ser desenergizados, de lo contrario, no entrar en la escena. Si el paciente está en el arroyo vehicular, detener el paso de vehículos y asegurar que alguien lo siga haciendo hasta terminar la emergencia. Si hay algún líquido debajo, sobre o el paciente, alrededor del paciente, verificar si es algún químico. No tocar al paciente sin haber leído la hoja de datos de seguridad del producto químico y usar el equipo de protección personal adecuado. Recuerda que hay químicos que no tienen color, olor, sabor, pero te pueden matar. Si hay un conflicto armado, realizar pecho a tierra y esperar a los pacientes en un área segura. No puedes tocar al paciente si tu escena no es segura. Nadie debería morir, pero de que haya un muerto y haya dos, es mejor que haya uno. El equipo de protección personal básico para la atención de una emergencia médica es lentes. Cualquier cosa que entre a tu ojo va directo a tu sangre. Cubrebocas o barbijos. Lo que entre a tu boca ingresará a tu cuerpo por las mucosas de tu boca. Si llega a caer algo debajo de tu lengua, va directo a tu sangre. También así evitamos contaminar al paciente al hablar, ya que la boca es el lugar más sucio del cuerpo. Guantes desechables. Puedes tener heridas o hacértelas al atender una emergencia y lo que caiga en ellas ingresará a tu organismo. Aunque no haya sangre en la escena, es importante traer guantes desechables, por si el paciente tuviera alguna sustancia nociva en su piel, así no entras en contacto con ella. Este equipo de protección personal básico te ayudará a no contagiarte de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, hepatitis B, COVID-19, influenza A, H1N1. Aspectos legales de cada país en emergencias y desastres. En México tenemos la Ley General de Protección Civil, que regula la atención de emergencias y desastres. La última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación fue el 21 de diciembre de 2023. En esta ley nos dice que la primera atención en una emergencia la debe dar las personas que estén cerca del paciente, brigadas de emergencia. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de la brigada, se debe hablar por teléfono al 911 para que acuda ambulancia, bomberos, policía. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de la ambulancia, bomberos o policía, se debe avisar a Protección Civil Municipal. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de Protección Civil Municipal, se debe dar aviso a Protección Civil Estatal. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de Protección Civil Estatal, este debe dar aviso a la Coordinación de Protección Civil Nacional. Si la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de la Coordinación de Protección Civil Nacional, se activa el plan de N3 y se declara el desastre. Si el desastre sobrepasa la capacidad de respuesta del plan de N3, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México decide si recibe ayuda internacional. Investiguen y lean las leyes que regulan las emergencias y desastres en su país. Ténganlas disponibles y compártanoslas si es posible. Por si algún día llegamos a su país, podamos conocer la legislación y actuar de acuerdo a la ley y protocolos de su país. Gracias. Nos vemos en la siguiente.